Gracias, señora juez. La representación de la hoy víctima le solicita encarecidamente a su honorable despacho imponga medida de aseguramiento consagrada en el artículo 307, literal A, numeral primero, en contra de los cuatro imputados. De ello, señora juez, porque se cumple a cabalidad los presupuestos consagrados en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Si bien es cierto, la libertad es un derecho fundamental, este no es absoluto y amerita restricción siempre y cuando se cumplan los presupuestos que pasaré a desglosar de una forma un poco más sucinta que la delegada de la Fiscalía, porque debo manifestar que fue sumamente clara y concreta para poner en conocimiento los elementos con vocación probatoria que acreditan inicialmente ese estándar de inferencia razonable de autoría respecto del delito investigado, no de un constreñimiento ilegal, respecto del delito de secuestro extorsivo. Y debo manifestar una situación que de antemano es la única discrepancia que tengo con la Fiscalía. Y es el tema relacionado que para este representante de víctimas no existe atenuante. Es decir, no había lugar a que la Fiscalía General de la Nación atenuara la conducta en atención al artículo 171 del Código Penal. Y le voy a explicar por qué. Porque es claro que dice, siempre y cuando no se haya tenido la finalidad del secuestro extorsivo, si dentro de los 15 días siguientes se dejara a la víctima en libertad, se atenúa la pena de hasta la mitad. La pregunta que se debe hacer el despacho es, ¿la finalidad era la no explotación de la imitación del señor Jefferson Sánchez, yo me llamo Zuna, o la firma del contrato? Es que la firma del contrato es un mero formalismo. Se cumplió la finalidad del secuestro extorsivo con la intimidación, con el constreñimiento, con la retención, con las amenazas de muerte, con la puesta a disposición del arma, con apuntarle en el arma. Entonces, esa es la única discrepancia que yo digo. La Fiscalía fue sumamente benévola en la calificación jurídica provisional que le dio a este proceso en atenuar la conducta en atención a ese artículo 171, porque claramente, no lo digo yo, lo dicen los elementos que corre traslado la Fiscalía General de la Nación, que cuando sucedió esa, entre comillas, reunión del 1 de junio del 2022, cesó completamente al 100% el trabajo que había o la alianza que había entre manager y su pupilo, por decirlo de alguna forma, que es el señor Jefferson Sánchez. ¿Qué quiero decir? Que se consumó ese secuestro extorsivo y se obtuvo la finalidad por medio de la intimidación y de las amenazas. Esa es la única discrepancia. No obstante, señora juez, son temas que más adelante se podrán verificar mediante una reformulación de imputación, un ajuste de legalidad eventualmente en audiencias posteriores, pero sí quiero ser enfático en que se cumplen a cabalidad los presupuestos consagrados en ese artículo 308. Pues empecemos a ver. Primero, ¿existe o no existe inferencia razonable de autoría? Y de antemano también, señora juez, hay que verificar cuál es la diferencia entre un secuestro extorsivo y un constreñimiento ilegal. Porque es que no podemos venir a decir, ah, no, es que eventualmente porque al inicio en la noticia criminal se le puso en el catálogo o en el rótulo constreñimiento ilegal al artículo 182 del Código Penal, pues por esta razón entonces estamos frente a un constreñimiento ilegal. Pues recuérdese, señora juez, que el escenario idóneo para calificar la conducta es la formulación de imputación, provisionalmente, definitivamente, por supuesto, en la audiencia de formulación de acusación. Entonces, el hecho de que los oficios, las actas y demás se evacúen con un rótulo o una calificación jurídica distinta, eso, señora juez, pues no es un argumento sólido para inferir que estamos frente a un constreñimiento y no frente a un secuestro extorsivo. Porque es que la diferencia sustancial, señora juez, entre el secuestro extorsivo y el constreñimiento es la afectación de la libertad personal.
Y ese es el punto jurídico a resolver por parte de su honorable despacho, que se debe preguntar, ¿los elementos tienen el suficiente poder suasorio para inferir razonablemente que el señor Andrés Felipe se le afectó su libertad personal como bien jurídico tutelado? La respuesta, sin lugar a equívocos, es sí, alrededor de 3 horas. Y esto no exige que sea un día, 2 días, 3 días, una década. Esto lo que exige es que el señor Andrés Felipe Sánchez haya quedado inmovilizado, pasmado, retenido, congelado. Póngale el verbo rector que quiera, señora juez, respecto de las actuaciones que hicieron los coautores y el determinador el día 1 de junio del 2022 en el barrio El Poblado, en la nomenclatura pues que estaba sumamente clara y que quedó bastante concreta en los hechos jurídicamente relevantes. Y de ello, el delegado del Ministerio Público acá sorprende notablemente a la representación de víctimas solicitar pues inicialmente, por un lado, la no imposición para uno de los imputados y por el otro la imposición de no privativas. Es contradictorio por demás, señora juez, porque si eventualmente no existe inferencia frente al delito investigado, no hay ni siquiera lugar a la imposición de la medida de aseguramiento. No obstante, nos dice o nos señala inicialmente, no, venga, es que hay 2 interrogatorios que usted, señora juez, no puede valorar. Pero minutos después le dice, no, porque nos pone en consideración un argumento que es en sede de conocimiento. Pero recuérdese que estamos en sede de control de garantías. En sede de control de garantías, usted, señora juez constitucional, no es un convidado de piedra. Eso está absolutamente claro. Pero tampoco se puede abrir un mini incidente respecto de la exclusión probatoria, donde el escenario jurídico es la audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento, que por demás es importante manifestar que en atención a la competencia sería ante un juzgado penal del circuito especializado para empezar a anticipar los requisitos de carácter objetivo, señora juez, consagrados en el artículo 303 y no tornarme repetitivo. Que también es importante resaltar. No, dice inicialmente el argumento del Ministerio Público. No, es que era en pro de un principio de oportunidad. Pregunta. Y yo quiero que usted, señora juez, y cuando usted también vea los elementos que le va a correr los defensores, usted avisore cuáles fueron las intenciones, las solicitudes, los requerimientos y las diligencias que hizo la defensa de los hoy imputados para efectos de concretar el principio de oportunidad. Y eso es un aspecto muy importante, porque yo no puedo poner y decir, es que en el rótulo del interrogatorio indiciado, FPJ 27 dice al inicio que estábamos en busca de un interrogatorio indiciado. Posterior a ello, yo le voy a correr traslado a usted y a las demás partes, ni más faltaba, por supuesto, de un elemento que es bastante importante, que es un acta de reunión. Es decir, hubo un acta de reunión, señora juez, del año 2023. Y le voy a decir quiénes participaron. Participó el señor Santiago Jaramillo, el señor Alejandro Velázquez, solamente ellos dos, de 4 que hay hoy. Participó el abogado Andrés Felipe Arango, participó el doctor Martín, quien era el fiscal anteriormente del proceso, y se reunieron para visualizar si era viable o no era viable el principio de oportunidad. Y mi representado hizo una propuesta clara, y de antemano le dijo, vea, que salga el señor Steven Londoño, me pida disculpas al lado y adicionalmente me indemnicen con la suma de 50 millones de pesos que he dejado de percibir por daños materiales e inmateriales. Y en la misma constancia que yo le voy a correr traslado, el defensor de los indiciados en su momento señaló, no nos interesa, continúa el proceso común y corriente. Y eso es sumamente importante, porque entonces la pregunta que se debe hacer es, ¿cuántos o a qué interrogatorios le vamos a dar entonces el valor para inferir razonablemente si en la reunión o el interés real era inicialmente solamente 2 personas? El hoy fallecido, uno, que es una prueba de referencia totalmente, eso no hay discusión para efectos de darle
el respectivo valor que se merecen. Y dos, el único sería eventualmente el señor Santiago Jaramillo, porque la pregunta es, ¿dónde estaba Steven Londoño Mesa? Steven Londoño Mesa asistió a esa reunión, no asistió, es decir, no tenía interés para el principio de oportunidad. Lauro Moreno tampoco y Julián tampoco estaba. Es decir, tres de los cuatro, o del 4 de los 5 interrogatorios, no tendría discusión alguna para que usted revise esos elementos de forma clara e inequívoca y le dé el valor suasorio que el mismo se le puede dar en este momento. Y diría uno, eventualmente el de Santiago Jaramillo, le asiste razón eventualmente, eventualmente, porque le digo, señora juez, y reitero ya para pasar a otro tema, por situaciones o la representación de víctimas, nunca. Y yo sí quiero ver si a usted le muestran hoy un, un acercamiento, una solicitud, una petición que se le haya formulado a la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de concretar el principio de oportunidad. Es que el principio de oportunidad no es ir a tocarle puertas así, venga Fiscalía General de la Nación, quiero un principio de oportunidad, pero a la misma vez me desentiendo del principio de oportunidad y ya como di una información, pero que no me sirve, que completa la teoría del caso de la Fiscalía, pues ya hagamos mucho uso del principio de oportunidad y acojámonos al artículo 33 de la Constitución Política. Pregunta, ¿a qué persona obligó de las personas que dieron interrogatorio indiciados la Fiscalía General de la Nación? A ninguna. Por el contrario, todos estaban en compañía de un abogado. Y es más, ahí dice, ustedes les pusieron de presente las consecuencias del interrogatorio. Fueron asesorados por su abogado y la respuesta de todos es positiva. Es eso, señora juez, simplemente para que ponga en consideración que estos interrogatorios, que no voy a reiterar, ni más faltaba, la delegada de la Fiscalía se tomó la tarea y el trabajo, por supuesto, de desglosar esa inferencia razonable de autoría, pues nos muestran efectivamente qué fue lo que dijeron. Y a usted le podrán decir, no, es que esto es una invención, porque vamos a tocar también, aparte de la inferencia razonable de autoría, vamos a poner en consideración una cápite de argumentos defensivos previsibles. De una vez, señora juez, anticipando cuáles van a ser los argumentos de las defensas. Y frente a eso sería, es que el señor Andrés está buscando popularidad, es que mi representado está buscando visibilidad o reconocimiento mediático. Y la pregunta clara y a la misma vez la respuesta es, ¿qué visibilidad le ha dado ser víctima de un secuestro extorsivo desde el año 2022, cuando él mismo ha ratificado de forma clara que prácticamente hasta se siente exiliado porque le da hasta miedo muchas veces trabajar en Colombia, en atención a que no sabe quién lo va a contratar y en atención a que como las personas que presuntamente incurrieron en esta conducta son artistas de un tan mayor reconocimiento, pues le han cerrado eventualmente directa o indirectamente las puertas de su rol comercial legal. Entonces, ¿qué notoriedad le va a dar a mi representado si lo único que ha hecho, y yo le corrí también traslado, le voy a correr también traslado, que lo único desde que empezaron estas diligencias, señora juez, es que ha recibido múltiples amenazas? Y no voy a decir, es que esas amenazas provienen de los hoy imputados. Yo no soy responsable para decir eso, pero sí es un llamado, por supuesto, a la protección de la víctima. Y la protección de la víctima no solamente con lo que yo le pongo de presente, sino también con la determinación que tome su honorable despacho, porque han dicho que si lo ven en la calle lo van a matar, que ya lo tienen ubicado, que lo van a cazar, que no le haga ese daño a tal persona, que usted supuestamente está diciendo la verdad. Usted podrá ver toda esa sinnúmero de atropellos que lastimosamente está siendo víctima mi representado y que hoy clama ante un juez con función de control de garantías que se enaltezca la administración de justicia con la decisión que en derecho corresponde, que no es otra a imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. También eventualmente le dirán, señora juez, es que hay filtración de piezas procesales. Aquí no se ha filtrado ninguna pieza procesal. Acá, señora juez, usted verificará. Lo único que tienen los medios, y lo tiene desde el 2022 que salió en la noticia, pues que no tuvo mucha notoriedad, fue la noticia criminal, que es un criterio orientador de la investigación. Nada más. Pero acá absolutamente nada se ha filtrado. Pues si hubiese querido filtrar
realizando situaciones que no van acorde a la ética, pues hace rato se hubieran puesto de presente los interrogatorios e indiciados, que son bastante incriminatorios de los hoy imputados y que le aceptan directamente, señora juez, a usted y a todos que las circunstancias de tiempo, modo y lugar sucedieron como se pusieron de presente. Y yo aquí sí quiero llamar la atención con uno, y es el interrogatorio de Laura Moreno. El interrogatorio de indiciado FPJ 27. Pues todo llama la atención, señora juez, pero no va a ser repetitivo, pero frente a un aspecto, porque le dirán, no, es que el secuestro extorsivo, el señor Andrés se lo sacó de la manga o de un sombrero y antes era un constreñimiento y ya para alarmar esto, para incrementar o para inflar, se sacó un secuestro. Pero mire el interrogatorio indiciado de Laura Moreno. FPJ 27, fecha 12 de julio del 2022. Es decir, señor juez, no había pasado un mes a la ocurrencia de los hechos. ¿Y sabe qué nos dice ella? Y le voy a citar la página textualmente. Página 7 de 8. Quiero abrir comillas. Dice, porque Andrés había dejado abandonado en el parqueadero de la compañía de carro. Jefferson le recibió el contrato. Le dije que le avisara, le di mi número de contacto y se fue en un taxi. Ya en tarde de la noche, no sé a qué horas era, recibió un aviso de la contadora diciéndome que había llegado Andrés con la policía y sé que en ese momento ya se llevó el carro. Creo que es importante decirlo porque él dijo en redes que lo retuvieron, pero fue todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso, señora juez? Que la versión del señor Andrés es incólume, es coherente, es congruente, es verosímil. Aquí no es que en el 2026 apareció el secuestro de la nada, no, el secuestro ocurrió desde el año 2022 y no lo está diciendo mi cliente, porque es que una cosa es ir a la fiscalía y de antemano también se lo digo, señora juez, y usted ir y que lo atienda un funcionario en ejercicio, por supuesto, de sus labores y de sus funciones, y que usted le diga, ¿usted por qué vino? Me pasó X, Y, Z, W situación, y que el funcionario en su teclado, en su recepción de noticia, pues que tiene conocimientos, no estoy desmeritando ni siendo despectivo, subjetivamente diga, aquí hay un constreñimiento ilegal, usted fue constreñido ilegalmente, eso le queda a la víctima y él se vuelve una caja de resonancia respecto del constreñimiento ilegal. Pero las circunstancias como sucedieron, señora juez, es lo que hay que hacer el llamado para que usted haga esa extracción y esa construcción lógica de los argumentos, de los elementos, para que infiera que estamos frente a una retención con el propósito de obtener, y además ni siquiera con el propósito fue consumado, porque reitero, no era la firma de contrato, era cesar a como diera lugar el contrato, los shows que estaba haciendo con el imitador Jefferson Sánchez. Entonces esto no lo dice Jefferson. Jefferson lo dijo desde el inicio, pero esto lo está diciendo la misma indiciada. Es que Jefferson, y yo lo voy a correr también traslado de eso, de los videos iniciales, que dijo, a mí me retuvieron, me pasó esto, esto y esto. Lamentablemente, señora, pues se estaba encaminando por un lugar pues que era totalmente distinto y era típico, que es un constreñimiento ilegal, que por supuesto me tengo que apartar del delegado del Ministerio Público, porque acá fue evidente la retención. Y si no, la pregunta que se tiene que hacer el despacho es, entonces una persona llega a las 3 de la tarde a una reunión, empieza la reunión de forma comedida. Sí, eso lo que anticipó un abogado anteriormente, que fue por sus propios medios. Claro, eso no se discute. Es que a él, en la formulación de imputación por parte del abogado Esteban Murillo, que fue por sus propios medios, sí. Que salió eventualmente por sus propios medios, claro, cuando fue liberado, también. Que nadie lo obligó, también. Es que eso no es discusión. La discusión fue que la situación para el convocar la reunión fue amistosa. Es más, fue tan amistosa, señora juez, que dos muchachos humildes, porque uno reciclador que quería salir adelante por medio de la imitación de Bless, y el otro también, humilde también, porque es que mi representado, pues de pronto, pues era un poquito más notorio que el imitador de Yo me llamo Bless, pero también siempre ha querido salir adelante. En esa época también estaba saliendo adelante de una forma muy humilde, también noble y legal,
Pues imagínese la llamada de su ídolo, que lo convoque a una reunión su ídolo o el manager de su ídolo. Pues a cualquiera se le abren los ojos, señora juez. Ellos iban con un propósito, ellos iban con una intención noble, porque ellos decían, no, pero es que mira que es que hasta nos están reposteando en el Instagram, y como yo tengo también yo me llamo Ryan, que el uno decía que vea que hasta tan bueno, que uno canta en un concierto y el otro en otro concierto, parafraseando más o menos lo que estaban diciendo, señora, pues ellos iban muy contentos. Claro, cuando llegaron en medio de la moción, listo, empecemos pues a hablar, ¿qué proyectos tenés, tal cosa, esto? Y el representado empieza. Él es un poco más versado en la situación, por decirlo de alguna forma, en el tema, porque tenía pues más experiencia. Es que yo me llamo, le llevaba 1 o 2 meses con la invitación. Le empieza a contar. Y ya la reunión, que tenía una vista periférica blanca o transparente, se empezó a nublar. Se empezó tanto a nublar, señora juez, que en un momento mi representado, al ver una situación como esta, ¿qué hizo? Grabar. Es que yo voy a grabar. Pero es que yo no estoy grabando, yo no estoy grabando porque me quiero ir. Es que si la situación es ahí, uno dice, no, pues arranqué y vámonos, esto no. Pero es que él estaba totalmente presionado, constreñido. Él empezó, trató y procuró grabar. Ahí fue donde Santiago Jaramillo, esto no lo digo yo, lo dicen absolutamente todos los elementos, entrevistas, y no es tampoco como lo dice el delegado del Ministerio Público, es que verifiquemos la declaración jurada de Jefferson Sánchez del 2026, ¿sí? ¿Y dónde le quedó la declaración jurada del 2022, donde acreditó absolutamente todas las circunstancias que puso de presente el señor Andrés Felipe Sánchez? No, y también, ¿y dónde quedaron los reconocimientos fotográficos que el mismo procurador estuvo de presente y le dio los vicios de legalidad porque firmó los reconocimientos fotográficos de las personas, tanto de Jefferson Sánchez como de Andrés Felipe, que reconocieron a esas personas y dijeron claramente cuál había sido el rol y la participación de cada uno de estos, y que fueron totalmente coherentes, a excepción pues del 2026, que es entendible pues que ya hubo un cambio de versión ostensible, pero que el día de ayer, por medio de la puesta en conocimiento en policía, pues prácticamente vuelve y ratifica lo que en el 2022 sintió. Entonces, posterior a ello, señora juez, también que es importante, véase la información. Los abogados estuvieron, porque uno diría, bueno, ¿y a qué horas entraron los abogados? Porque estamos hablando de la inferencia de los cuatro. ¿A qué horas entraron los abogados? Y los abogados estuvieron presentes tanto cuando le quitaron el celular, uno, cuando le hicieron la extracción del celular, cuando le hicieron, le borraron la información que tenían en el dispositivo celular. También, no solamente eso, sino cuando Alejandro Velázquez saca un arma de fuego, y no solamente saca, sino que también, señora juez, apunta. Porque es que mírese también, y vamos a poner de presente el mismo interrogatorio de Laura Moreno. Mire lo que dice Laura Moreno, y no solamente lo que dice Laura Moreno, lo que dice el informe de investigador que es suscrito por parte de Víctor Alfonso Forero, y que dice lo siguiente. A él le llamó la atención esto, y también está recalcado en el interrogatorio e indiciado. Dice, llamó la atención lo siguiente, abro comillas, particularmente en dos momentos de la diligencia. El primero, cuando se le preguntó a la señora Laura si en algún momento de la reunión usted o alguno de los presentes hizo uso de armas cortopunzantes, de fuego, traumáticas o similares para intimidar, amenazar o ejercer presión sobre Andrés o Jefferson. Pregunta a la que el defensor presentó y sugirió a su cliente no responder. Y el segundo momento, cuando se le formuló a la señora Laura la siguiente pregunta: ¿en algún momento de la reunión usted o alguno de los presentes hizo uso de armas cortopunzantes de fuego, traumáticas o similares para intimidar, amenazar o ejercer presión sobre Andrés o Jefferson? Dice, lo cual fue necesario repetirle varias veces. Y ante que la señora Laura, luego de guardar silencio por varios segundos, solicitó un receso para hablar en privado con su defensor.
Luego de dicho receso, Laura afirmó que en su presencia en ningún momento se usaron armas de fuego para apuntarle o amenazar a Andrés o a Jefferson. Y mire lo que dice el investigador, que por supuesto le llamó la atención. Dice, esta segunda situación llama la atención, especialmente porque la pregunta no hizo referencia si alguien apuntó con un arma de fuego, palabra que sí fue empleada y utilizada por Laura en su respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntan, ¿se exhibieron armas de fuego? ¿Hubo amenazas con armas de fuego? Ella guarda silencio, pide un receso, le sugieren que no responda y posteriormente llega y dice, nadie le apuntó, pero es que venga, Laura, nadie te preguntó si le habían apuntado o no le habían apuntado. Ahí es como quien dice, explicación no pedía, culpa presunta, por decirlo de alguna forma. Y no es porque uno, pero realmente, si a mí me preguntan qué día es hoy, yo no tengo que responder que son las 2 de la tarde. Es un tema totalmente distinto. Y menos una abogada que se graduó en el 2003, porque yo le corrí traslado a usted, señora juez, del certificado del SINAR, de la señora Laura y del señor Julián también, para que usted avisore, porque uno diría, no, es que eran unos abogados que realmente estaban pues apenas estrenando su tarjeta profesional, pero del 2003 al 2022, 19 años de diferencia y de experiencia hay, que es importante que usted lo tenga en consideración también. Esto, señora juez, el llamado es para que usted verifique los interrogatorios a indiciados, los reconocimientos fotográficos y no solamente eso, que también es importante, que es que hay una corroboración periférica del secuestro. Es que estaba tan secuestrado, señora juez, que dejó el vehículo en las instalaciones, es decir, en la disquera. Y él no dejó el vehículo para decir, ay, no, me voy a montar una película mañana y me voy a hacer famoso y voy a sacar mucha plata de cuenta de esto y voy a salir a la fama. No, dejó el vehículo, señora juez, porque él mismo decía, pero es que yo como me voy a ir con el vehículo, yo qué voy a saber si alguien me va a seguir o no me va a seguir. Imagínese el estado de shock en el que estaba, de inmovilización, de congelamiento de mi representado, que dejó el vehículo ahí y que llamó inicialmente a un policía, y de eso por supuesto están las respectivas constancias de los policías, tanto el que era como conocido de él, porque él primero dice, no, yo primero llamo y le pongo o le escribo, cuando me entregan el celular, le escribo a un policía y le digo, venga, me está sucediendo esto y esto. Y él le dice, no, tranquilo, yo ya le voy a colaborar. Le voy a colaborar con dos o llamar al cuadrante. ¿Y a quién llamó? Al cuadrante de la estación de policía del poblado, el número 11. Y el número 11 enviaron dos patrulleros. Y esos dos patrulleros dan la declaración y nos dicen claramente qué fue lo que sucedió. Y nos dicen claramente cuál fue el estado de la víctima, que estaba totalmente asustado. Que además de eso le dijo, venga, necesito que me acompañe por el carro y que me ayude a hacer hasta un desplazamiento por fuera de Medellín. La pregunta es, ¿un simple constreñimiento entonces es eso? No había presidido anteriormente por lo menos más de 2 horas de retención, porque la pregunta es también, bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo se duró en el ocultamiento? No el ocultamiento, más bien en borrar la información que tenía mi representado. Y por eso hay que manifestar, es que no solamente es el tema, la gravedad y la modalidad de la conducta, hay que verificarla desde el punto de vista que esto, aparte de afectar la libertad personal de mi representado, le afectó también pues la información personal que tenía, porque es que mi representado perdió información. Y eso yo no lo estoy inventando, eso prácticamente hasta lo confiesa el señor Santiago Jaramillo en su interrogatorio y dice que sí, que él borró y lo confiesan el resto de personas que hoy nos acompañan como imputados. Entonces, ¿y cuánto demoró eso? Lo dice, Andrés lo dice en la última declaración de abril de 2026, declaración jurada, dice, fue media hora. Entonces la pregunta es, entonces en esa media hora el señor Andrés Felipe decía, o si quería decía, no, tranquilo, yo ya voy a salir, voy a dar una vueltecita en el parque y ya vengo por mi celular. Eso es así, señora juez. A esto hay que ponerle un poquito de lógica, a esto hay que ponerle la realidad. Y la realidad es, señora juez, pues que sí, le hicieron la extracción de su celular, se le apoderaron momentáneamente de su celular, pues la pregunta es, él iba entonces, le quitan el celular y él lo iban a dejar salir, no, vaya, salga y vaya, llame a las autoridades, que no pasa nada. Cuando venga con los policías aquí le entregamos el celular, eso es ilógico, señora juez.
Eso es sumamente ilógico. Ahí solamente estamos hablando de media hora. Y el secuestro no necesitamos que sean 10 minutos, 15 minutos, 20, una hora, una década. No, el secuestro es retención, es imposibilidad de ejercer su derecho fundamental a la libre locomoción. Mi representado era libre. O se preguntará, o podemos prever que se va a decir, es que no había un candado y no había una cadena en la oficina de los estudios. Es que eso basta, señora juez, para que una persona no esté secuestrada. Pues se pregunta entonces uno, pues con un arma de fuego que primero le apuntan en la cabeza, que mi representado hasta hace referencia y todo, cómo se obstaculizaba él de pronto algún movimiento. Es más, él dice que él no tenía ni la capacidad, señora juez, de verificar y de mirar para un lado, es decir, para donde el señor Jefferson Sánchez, que el señor Jefferson Sánchez llegó en un momento que hasta lloró, que hubo hasta un altercado al final entre ellos, pero que él ni siquiera miraba, porque era tanta la presión, era tanto el congelamiento, era tanta la retención, era tanta la inmovilización de mi representado, que él solamente tenía la cabeza así, como un caballo, hágase de cuenta un caballo mirando para el frente, señora juez. Entonces, eso es importante, eso que acredita la retención. Eso no acredita un constreñimiento, porque es que el constreñimiento hubiera sido firme. Y si no firme, le pasa eso. Ah, no quiero firmar, listo, hasta luego, se fue. Eso es un constreñimiento. Ese es el constreñimiento. Pero es que acá no fue eso. Acá es, sacamos arma, quitamos celular, lleguen abogados, saquemos un contrato transaccional con cláusulas leoninas, abusivas. Es para mí, señora juez, es desacertado inferir que esto es un constreñimiento. Esto notablemente, categóricamente, es un secuestro extorsivo, agravado y por demás consumado. Ni siquiera, y no como al inicio se estaban malinterpretando, porque la Fiscalía en su momento nunca hizo referencia al artículo 27 del Código Penal, que es la tentativa inacabada, sino que así hizo referencia, fue al atenuante consagrado en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal. También, señora juez, acá se le correrá traslado de una decisión de tutela. Y es una decisión de tutela para que usted también tenga en consideración, que es que acá el suscrito representante de víctimas instauró inicialmente una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, 27. ¿Por qué? Porque es que frente a eso hemos estado pendientes y se le han hecho requerimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora juez? Yo quiero ser sumamente claro. La doctora Piedad acaba, entre comillas, de estar en encargo es titular de la Fiscalía 27 y ha sido sumamente diligente, sumamente acuciosa con los actos de investigación. Pero antes de la doctora Piedad había un sinnúmero de fiscales. Yo no voy a venir aquí a hablar de mirar por retrovisor, ni me ha faltado, de los funcionarios, pero se le hacían solicitudes y le salían a uno como por la tangente, no, sí, estamos en esto. Bueno, nunca hubo como un avance significativo, un impulso procesal. No obstante, cuando se instaura la tutela, el Tribunal Superior de Medellín admite la tutela y, además de admitirla, también en su momento ampara los derechos fundamentales de Andrés. ¿Y qué dice? Que se le otorga a la Fiscalía General de la Nación 3 meses para que resuelva de fondo. Usted podrá ver en el fallo de tutela de los honorables magistrados del Tribunal Superior de Medellín que en ningún momento le ordenan a la Fiscalía imputar o precluir, y mucho menos ellos califican el delito. Ellos lo único que dicen, señora fiscal, se le ordena que decida de fondo en los 3 meses siguientes a la fecha de expedición de este fallo de tutela, que si no estoy mal fue a mediados de abril, pero que se envía el traslado también, señora juez. Pero entonces usted también, señora juez, va a ver que aquí no hay afán de la Fiscalía. La Fiscalía nunca tuvo afán. La Fiscalía operó de forma objetiva e imparcial, siendo parcial, por supuesto, porque tiene la tesis acusadora, pero siendo muy objetiva respecto de la recopilación de los elementos con vocación probatoria para tomar la determinación, porque en su momento yo fui allá directamente, me citó con mi representado en el día de la entrevista. Usted podrá dar fe que al inicio estaba yo presente, pero me fui, por eso no firmé, porque tenía otros compromisos, y me dijo, doctor, textualmente,
si no tengo elementos, precluyo. Yo voy a tomar la determinación que en derecho corresponda. A lo cual inicialmente, pues no, doctora, pero mire eso, no, yo decido en derecho y si no tengo elementos, precluyo. Voy a verificar el caso. Eso es lo que hizo. En atención a ello, señora juez, hizo una construcción del expediente y usted podrá verificar también que por demás hay que manifestarle. La fiscalía, en atención al principio de selección probatoria, solamente le puso en consideración los elementos que en su criterio satisfacen los presupuestos del artículo 308, pero solo basta un mediano vistazo en la página de la rama judicial para que usted evidencie que acá se han hecho múltiples actividades relacionadas con audiencias reservadas, llámese en búsquedas selectivas en base de datos, en sede de control previo y en sede de control posterior, que por supuesto serán descubiertos en su momento en la audiencia pertinente, que no es otra que a la acusación en atención al artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Pero eso simplemente para que usted vea que se satisface con lo que hay es abundante, porque acá ni siquiera es la posibilidad, acá ya con lo que envía ya es hasta la probabilidad y todo de que estas personas sean a unos coautores y el otro determinador, y ya voy a explicar del por qué eventualmente se puede inferir razonablemente que los coautores prestaron un aporte esencial y que el determinador sembró la idea criminal e instigó también a los coautores a ejecutar la conducta de la retención con la finalidad de cesar a como diera lugar el usufructo del imitador de Blesa. Que también es importante, señora juez, que todo esto da lugar a corroborar esta situación. Las anotaciones de los libros de población de la policía. Se certifica que tanto el señor, inicialmente Julián David Vélez Márquez, es quien mi representado le pone de presente esto, y ese es quien hace el enlace con los policías del cuadrante 11 del poblado. Y estas personas, es decir, ¿quiénes son los patrulleros que asisten? Cristian Andrés Osorio Escobar y Orley Danilo González Romero, adscritos a la estación de policía cuadrante 11. Y ellos dejan claro, señora juez, las circunstancias que le pone de presente mi representado, que yo sé, te podrían decir, no, señora juez, es que eso es prueba de referencia, inadmisible o cualquier situación. No, eso es una situación que corrobora la veracidad y que, por supuesto, da traste a que las manifestaciones desde el inicio que se han puesto de presente son y relacionadas con un secuestro extorsivo agravado, aunque hubiesen tenido un rótulo totalmente distinto. Dice que Andrés los contactó y que lo escucharon y que les señaló que unas presuntas amenazas con arma de fuego al interior del estudio del Blesa. Luego de esto, los uniformados ayudaron a recoger su vehículo y posteriormente lo escoltaron hasta el lugar seguro para que se pudiera retirar a su residencia. También el señor Jefferson Sánchez en su momento, en el 2022, aportó citación enviada por el Centro de Conciliación, que ya vamos a hablar de eso, de La Lonja, con fecha del 21 de junio de 2022, comunicado publicado por Steven Mesa Londoño y pantallazos de conversación con el chat de Imel Ojara. Y por la parte de mi representado, aportó 2 copias de un documento en Word, acuerdo transaccional, citaciones enviadas por el mismo Centro de Conciliación y pantallazos de conversación con el chat de la abogada Laura Moreno. También se recibió, y usted cuenta con esto, y que eso es sumamente importante, la respuesta mediante oficio GS 2022-138-152 de la MEVAL, con fecha del 20 de junio de 2022, suscrito por Jesse Alberto Ladino, el cual se allega a 3 folios de minuta del servicio, y además en el que se mencionó lo siguiente: se verificó en los acervos documentales de los libros de población de la estación del CAI Poblado y no se evidenció inicialmente anotación del caso, no obstante, eso es controvertido o es plasmado mediante las entrevistas que dan estas personas. La pregunta es, señora juez, que usted también se debe hacer, si esto es una falsedad o si esto es una invención del señor Andrés, ¿por qué los
hoy imputados en casi 4 años o 4 años que han tenido, no lo han denunciado por falsa denuncia. Eso es importante, porque es que una persona que se crea acreedor de una falsa denuncia contra una persona determinada puede acudir al Código Penal y a la Fiscalía General de la Nación. No, pero es que acá se hicieron las cosas a lo mal hecho. Acá se hicieron las cosas a lo mal hecho y después se trató de remediar a lo bien hecho, entre comillas, por medio de citaciones en centro de conciliación en la lonja. Es decir, ya después de que retienen a una persona, de que lo amenazan, de que le pegan 2 cachetadas, porque también eso está claro, es que aparte de que les traen el celular, también lo humillan, porque es una humillación pegarle a un hombre y más en la cara, eso es una humillación literal, que fue lo que sucedió en contra de mi representado. Y no, ya después de eso, cuando ya sí vieron que mi representado puso de presente como lo debe hacer un ciudadano de bien ante las autoridades, ante la Fiscalía General de la Nación, ahí sí, ¿no? Venga, ya ahora sí vamos a un centro de conciliación. Claro, ¿quién comparece al centro de conciliación? Quórum del centro de conciliación. Pues ¿quién va a ir? Después de la retención, no le salen a ningún lado. Por eso el día de ayer tampoco le salió Jefferson Sánchez a la manifestación que le hace Santiago Jaramillo de que venga, veámonos para hablar unas cositas. ¿Cómo así que unas cositas? Si es una orden impartida por parte de un abogado que le dio la instrucción, como lo señaló el abogado André Felipe García Fernández, pues mínimamente yo como abogado no le imparto la orden al imputado, yo como abogado le imparto la orden a un investigador que cumpla la función de recopilar elementos. Y el investigador, por supuesto, le dice que en atención a la orden emanada por parte de la defensa contractual del señor Santiago Jaramillo, pues lo cita a una entrevista formal que será grabada, qué sé yo, palabras más, palabras menos, pero no le dice al imputado que venga y que le voy a decir unas cositas. Unas cositas fue que él mismo le dijo, venga, pero es que yo qué tengo que ver en esto. Ahí mismo le escribió al investigador y le dijo, mijo, ni siquiera mi hijo, mano, ¿quién está filtrando mi número? Eso ni la fiscalía lo tiene. Yo estoy asustado, yo creo que me va a pasar algo malo. Entonces, ¿por qué va a estar asustado? Si fue una reunión tan cordial, señora juez, si nunca sucedió nada que por fuera de lo normal, ¿yo por qué voy a estar asustado? Si a mí me han colaborado y si a mí me han dado la mano el manager, el artista original y su grupo de trabajo, ¿a mí por qué me va a dar miedo, por qué me va a dar susto salir a una reunión si son aliados? ¿Por qué le da susto, señora juez? Porque es que de todas formas sabía lo que había sucedido años anteriores. Entonces, esa situación es importante. ¿Y eso qué genera, señora juez? Y que creo que no lo dijo la delegada de la Fiscalía. Obstrucción a la justicia, que es un fin constitucional adicional que usted debe verificar. Si no estoy mal, la Fiscalía dijo peligro para la comunidad, para la víctima y riesgo de no comparecencia. La defensa de víctimas le adiciona obstrucción a la justicia y se lo adiciona, señora juez, con fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, que señala de forma muy clara y habilita la representación de víctimas o a su apoderado solicitar medidas de aseguramiento, incluso cuando la fiscal no lo haga. En este caso lo hizo, pero la representación de víctimas complementa. Esto ya ha sido pacífico, hay sentencias constitucionales también. C-209-2007, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. También ha hecho referencia a esto, señora juez, para que usted lo tenga en conocimiento. También hay otro tema. ¿Qué le podrán decir, señora juez? No, es que no era un arma letal. Era una arma traumática. Pregunta, ¿las armas traumáticas están o pueden generar la muerte de una persona? Total. ¿Las armas traumáticas pueden generar una coacción en una persona? Total. ¿Las armas traumáticas pueden generar en una persona el congelamiento o la retención? Y hasta más. Eso sí, tengo que ser muy enfático, señora juez. Porque es que en una pregunta que le dicen a mi representado es, señor Andrés, ¿usted conoce armas? ¿Usted conoce armas de fuego? ¿Y sabe qué le responde, señora juez? La verdad, no. Yo soy de campo. Yo soy de campo. Imagínense lo que hacen con una persona que es de campo. Yo no soy un pillo. Yo no soy un bandido. Yo no soy de calle. Yo trabajo en la calle para subsistir, pero no soy de calle. Y esta es la audiencia, que es muy importante, que la opinión pública tiene conocimiento para que se enaltezca la administración de justicia con una decisión que debe ser tomada
con plena claridad y objetividad respecto de los elementos que existen, señora juez. Y este sí es un llamado a que la justicia, en este caso, o usted como juez de control de garantías, se ponga la venda en este momento y no haya distinción de estrato sociofamiliar, económico, nivel, ni de ninguna índole. Acá es un ciudadano más. Acá hay que hacerse de cuenta que estamos de frente a cuatro personas que no tienen ninguna situación anormal, atípica o extraordinaria que otras personas. Ese es el llamado que hace la representación de víctimas, señora juez, respecto a la decisión que usted tomará posteriormente. Y nos dicen, no, es que era un arma traumática. Eso lo dicen en los interrogatorios, no, era un arma traumática. Y va uno y ve, va uno a ver, y en los elementos, ¿sabe qué tiene la Fiscalía General de la Nación? Certificado de adquisición y entrega de arma de fuego, entregada por el Departamento de Armas y Control de Explosivos, ubicado en Bogotá, de un arma de fuego. Claro, ellos creen que si es arma de fuego o es arma menos letal o es arma de fogueo, eso morigera la gravedad. Eso no morigera en absolutamente nada, es lo mismo. Pero es que la misma Fiscalía General de la Nación y él en el interrogatorio le dicen, venga, usted sabe de armas de fuego, que va a ser prueba de referencia, que con eso no me puede condenar y eso está claro. Pero con la prueba directa de mi representado, con el testimonio eventualmente adjunto de Jefferson, si se sigue retractando, con eso es distinto. ¿Y sabe qué nos dicen? Que meses antes, que en atención a la impresión del sistema de información de armas y explosivos y municiones, información del poseedor del arma identificado con número de cédula 8126742 del señor Daniel Alejandro Velázquez Franco, pistola marca Córdoba, serie 22C01729, fecha de novedad, 17 de mayo de 2022. ¿Qué quiere decir eso? Está estrenando arma de fuego. Bueno, hacer que esa lo hubiese dejado, pero tenía el permiso del arma de fuego. Es importante simplemente acá empezar a atar cabos, porque esto no es tan automático. El oficio, las respectivas constancias del SINAR. Y la pregunta es, que le preguntan, venga, ¿y usted sabe de armas? Le dicen en su momento a Daniel Alejandro, ¿usted sabe de armas? ¿Y sabe qué le dice? Que no. Le dice que no. Y después nos enteramos de que un mes antes había adquirido el arma y que para adquirir el arma tenía que cumplir con unos compromisos, y esos compromisos estaba la prueba y aptitud que le exigen a cualquier persona que quiera obtener un arma de fuego en Colombia, un dictamen de un polígono o un oficio o un aval o un certificado que le envíe. Entonces eso es importante, señora juez. Entonces como que no sabía de armas, tenía un arma y había acreditado ante el Departamento de Armas y Explosivos que era idóneo para utilizar un arma porque sé utilizar el arma. Esa es la conclusión lógica. Pero bueno, en gracia de discusión, era de fogueo, era traumática. Otra cosa, eventualmente se dirá, es que esto fue una reunión esporádica, espontánea, circunstancial, y eso será falso. Y será falso porque en los interrogatorios e indiciados señalan todos o casi todos que hubo una preparación, una investigación. Es decir, no se levantó el 1 de junio o el 29 de mayo y dijo, no, venga, encontrémonos a tertuliar y nos tomamos un cafecito. No, no. Acá hubo una información, hubo una planeación. Porque eso lo dicen en los interrogatorios. Y dicen, no, es que empezamos a hacer como el movimiento. Es más, Andrés dice que en el momento que también él había visto eventualmente hasta una conversación muy rara que le decían, venga, pero usted sí tiene permiso, no, o tal cosa, sí tiene aval, que eran como buscando la información de un celular X, que ese mismo se lo mostraron en la reunión. Y yo le voy a correr también traslado, señora juez, de un video, porque es que no es lo mismo, señora juez, uno leer. Uno puede leer y uno a veces no le pone la tilde, la coma y no le da el significado a las palabras, porque es normal. Pero hay un video, un podcast particularmente,
denominado Vamos Pa' Eso, que lo hace Juan José Castro, donde yo le voy a correr traslado de un link para que usted evidencie por más de, o por lo menos de una hora, el relato del señor Andrés. Y usted va a verificar y va a ver su expresión. Va a ver eventualmente su llanto espontáneo. Y no le dijera, ay, no, mijo, venga, póngase a llorar, que venga, que necesitamos desmontar la película. No, va a ver su llanto espontáneo y va a ver la claridad y la coherencia, no solamente ese video que lo hizo en el 2026 versus lo que ha manifestado en el 2022, 23, 24, 25, 26 y como me lo dijo él ahorita, hasta el día que se muera lo va a manifestar de forma clara y de forma coherente y de forma congruente, porque va a estar muy duro la impugnación de credibilidad de mi representado, porque no ha habido cambios en la versión, no ha habido cambios en la versión. Eso también usted lo va a ver, señora juez, para que usted verifique, para que le cuente él más o menos quién es, cómo lo citaron, cuáles eran sus intenciones, cómo sucedió, qué hizo, qué consecuencias ha tenido él después de esto. Usted podrá verificar y avisorar todas estas situaciones, señora juez. Y veamos el contrato transaccional. Imagínese ese contrato, señora juez. Ese contrato, no, que en medio de la reunión, después de la retención, después de la amenaza de fuego, con arma de fuego, se le alumbró el bombillito a la doctora Laura Moreno y dijo, ay, no, yo tengo la idea y vamos a hacer un contrato transaccional. ¿Y sabe qué dice ese contrato transaccional, señora juez? Es que muchas veces, sí, las transacciones extinguen obligaciones, eventualmente por parte y parte, pero es que acá solamente es por una parte. Es decir, acá es un contrato totalmente abusivo. No, y además de eso, ¿sabe qué le dicen? Que es que si él denuncia, que no puede denunciar ante la fiscalía, que no puede denunciar ni civil, ni puede mandar, perdón, que no puede denunciar penalmente y no puede demandar civilmente. Eso es lo que dice, imagínense. Como quien dice, los delitos que se investigan de oficio, como lo es un secuestro extorsivo, no se pueden denunciar, según eso, según los abogados, Julián y Laura. Uno. Y dos, no, el que incumpla, paga 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por Dios, señora juez, mi representado no ha tenido ni hoy esa suma. ¿De dónde va a sacar él o el imitador de Yo Me Llamo Bles, que estaba saliendo de reciclar sin ser despectivo, era el oficio que tenía, él mismo lo ratifica, a pagar 400 millones de pesos? Es decir, es que quieren es atropellar, por supuesto, el desconocimiento de las personas por medio del poder adquisitivo. Y eso no es viable, señora juez, eso no es viable. Y eso no es viable. ¿Y qué tampoco es viable? Si yo como abogado hoy, me citan a una reunión, no puede representar el que sea en cualquier lugar. Eso no es objeto de discusión. Pero si usted como abogado le está viendo, ejemplo, que una persona le están torturando en este momento y le dicen, venga, saquen pagaré, monte ese pagaré, y usted no hace nada, usted se hace acreedor también de ese delito, porque es que usted tiene una posición de garante. Y además de la posición de garante también tiene la potestad o la posibilidad de, quieto, yo no me presto para esto, ustedes verán, yo no estoy en la obligación de denunciarlos, son mis clientes, pero yo no me hago partícipe a esto. Pongo el pare, pero eso no lo hicieron. Es decir, tienen mayor reproche, porque uno diría, no, es que el uno, pues realmente no, pues el desconocimiento de la ley no lo exime, pero uno diría, pero el conocimiento de la ley da un plus de comportamiento mucho mayor para efectos de que se comporten, valga la redundancia, de una forma totalmente distinta a la que se espera, señora juez, y eso fue lo que no sucedió por parte de los abogados, y que yo no me estoy inventando esto, eso lo mismo lo ratifican en los interrogatorios indiciados, donde confirman todos que los partícipes de la reunión fue Julián, Laura, Jefferson, Santiago y Andrés, y que por la llamada por teléfono fue del señor Steven Londoño, y que muy claramente le dijo, yo soy más calle, pilas, o yo no soy tan blandito, yo sí le rompo esa cara y no le muestro las liendras con las que estoy, porque ahí sí es distinto. Eso fue lo que le dijeron a él. Entonces la pregunta es, no, entonces el señor Steven Londoño no sabía de esa reunión. Es decir, lo llamaron casualmente ese día y él, ¿qué dijo? No, me llamaron y precisamente todo estaba planeado, todo estaba planeado. Es más, en el interrogatorio de Alejandro Velázquez dice, es que estábamos esperando la llamada de Steven Londoño.
Es decir, Steven Londoño iba a llamar, él estaba esperando, pero hubo un poquito un altercado. ¿Y cuál es la instrucción que da? Hágale caso a los que están allá. Como quien dice, cumpla y no haga caso omiso a las instrucciones que les dan las partícipes de la reunión. Entonces, ¿eso es o no es una determinación? Lo es. Y además, no solamente eso, ¿quién era el mayor interesado? Steven. ¿A quién estaban imitando? A Steven. ¿Quién eventualmente iba a ser perjudicado? Steven. Claro, y su núcleo corporativo o empresarial también está claro. Pero ¿quién es la cabeza? Es Steven. Es Steven. Es que por debajo de Steven estaban los managers, estaban los abogados y todo. Es decir, el punto de partida es Steven. ¿Quién era el interesado? Steven. ¿A quién iban a perjudicar? Steven. ¿Quién impartió la orden? ¿Se infiere razonablemente? Steven. No otra persona. No otra persona, señora juez. Esto no es una invención y es una extracción ilógica de la información. Es claramente lo que se puede evidenciar. También usted podrá verificar múltiples anotaciones. Y acá hay un tema muy, pero muy delicado, que lo está llevando la Fiscalía Décima Seccional. Y esto acredita notablemente, no sola, ya para empezar, porque la inferencia es totalmente clara. Vamos para los fines constitucionales. Porque además de la inferencia debe existir la necesidad y la urgencia, y esa necesidad y urgencia se fincan en 3 o 4 fines constitucionales: peligro para la víctima, para la comunidad, obstrucción a la justicia y riesgo de no comparecencia. De antemano le manifiesto, aquí se dan los 4. Y empecemos con Steven Londoño, Bless, y empecemos también con Santiago Jaramillo, Jara, frente a ellos. Aparte de la continuidad en la actividad delictiva por el radicado 2024 80166, es el caso que uno puede denominar comúnmente como Pirlo y su equipo de trabajo. Aquí también hay una, que no lo dijo la fiscal, pero lo adiciona a la representación de víctimas, una probable vinculación con organizaciones criminales. Se preguntará el despacho, ¿y por qué puede existir una probabilidad de que estas personas hagan parte? Yo no estoy diciendo que hacen parte, por eso no estoy poniendo en consideración el numeral 7º de ese artículo. Estoy haciendo referencia al primero, que tiene una disyuntiva: probable vinculación con organizaciones criminales o continuidad en la actividad delictiva. La continuidad en la actividad delictiva es clara. 2022, 2024, hoy estamos en 2026. No, la probable vinculación con organizaciones criminales. ¿Por qué? Pues veas el expediente, veas las declaraciones que puso de presente la delegada de la Fiscalía, es decir, de Juan José Espinosa Pedreros, de Jair Orlando Mosquera, de Juan Cifuentes Andrés, de Juan Andrés Cifuentes y de Juan Pablo Amezquita Silva y otros, porque son 6. Véase los dictámenes de medicina legal y ciencias forenses. ¿Qué le señala? Que unas personas que hacían parte del equipo de Bless y de Jara, encapuchados con armas de fuego, los retuvieron de su libertad, y a raíz de esta situación hubo hasta una extracción de sangre. Imagínense qué tema tan delicado, señora juez: extracción de sangre. Y por eso es que la Fiscalía cumplió con la carga. Es que no solamente es venir a decir, venga, es que la calificación jurídica provisional en sí no será determinante para inferir los fines constitucionales. No, la Fiscalía trae elementos de otro proceso. Es decir, no le basta ni siquiera con los elementos de este, que por sí mismos son sumamente graves y dolosos, sino que va más allá y trae elementos de otro proceso, otro radicado distinto, otras víctimas distintas. Y que no es una, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, son 6. Y que adicional a ello hay extracción de sangre. Y ellos, usted puede extraer, que sabe qué es lo que le preocupa, señora juez. Que decían, vea,
nosotros íbamos a guardar silencio, pero la verdad, nos preocupa tanto que me saquen, que ellos tienen sangre de nosotros y nos monten un paquete. Como quien dice, mire hasta eventualmente lo que ellos pensaban que es lo que les podían hacer. Que les monten un paquete, es decir, que les monten un caso, por decirlo de alguna forma, que le planten evidencia. Es lo que se puede extraer de forma razonable de esto, que estuvieron sumamente asustados sobre estas situaciones tan lamentables, que presuntamente, claro, nos podrán decir, claro, señor defensor, no han imputado, no hay captura, presunción de inocencia está incólume, claro, está incólume, ni más faltaba, hasta que no quede ejecutoria una decisión, pero la situación es, aunque hayan unas entrevistas, son discientes, o es que esas personas en mayo del 2025 se levantaron a montarse o a crearse una película para buscar fama o notoriedad, como eventualmente se puede decir de mi representado, que es más noble y es más humilde que los otros y tiene menos reconocimiento. Importante, muy importante. ¿Y por qué la probable vinculación con organizaciones? Pues se pregunta uno, pues de dónde salen entonces personas encapuchadas con armas de fuego. Eso no salen, señora juez, de una empresa temporales que llamen y, ay, no, necesito unos encapuchados y necesito unas armas de fuego. No, no. Personas que trabajan en el bajo mundo y que tienen alianzas criminales. Eso es evidente, señora juez. No hay que ser un vidente ni tener una bolita mágica para llegar a una inferencia lógica como esta. Adicional a ello, pues también usted podrá verificar el señor Steven Londoño, radicado de receptación del 2019 y unas lesiones del 2015. Usted ratificará con la declaración del 17 de abril de 2026 estos hechos, señora juez. Verifique una situación importante, señora juez, y es la declaración de Jefferson. Y vamos a hacer un símil, 2022 versus 2026. Para que usted verifique también que aparte del peligro para la comunidad, aparte del peligro para la víctima, ¿y por qué el peligro para la víctima? Señora juez, porque es evidente. Yo ya le puse de presente también un sinnúmero de amenazas que ha recibido él por TikTok, por Facebook, por Instagram, por todos los lugares donde él humildemente labora o se trata de dar a conocer. Y él en el 2026, Jefferson, ya nos dice que eso es lo que echó mano el procurador y nos dijo, no, es que con eso, pues mire que eso antes verifica que no hubo retención, no, verifica que no hubo retención. Dice, corrobora, eso antes de ayudar, oscurece más la situación de ellos. ¿Por qué? Porque corrobora la existencia de la reunión, uno, la existencia de un contrato, dos, la existencia de un arma, tres, la existencia de un golpe, cuatro, la existencia de la toma del celular, cinco, la existencia del borrado de la información, seis, y la existencia de una discusión por el personaje de Bless, siete. Ahí dice, no, yo niego amenazas, pero admite arma, golpe y despojo del celular. Eso es incoherente, es ilógico. No hay amenazas, pero hay armas y hay golpes. No. Niega exigencias, pero admite que había un contrato para firmar. Imagínense. Niega presión, pero reconoce que Andrés no quería firmar. Dice que no pasó nada grave, pero reconoce el borrado de la evidencia. Entonces la pregunta es, ¿eso es grave o no es grave? Es gravísimo. Dice que Andrés era libre, pero admite que le quitaron el celular. Y dice que no hubo intimidación, pero justifica el golpe. Dice que no recuerda casi nada, pero recuerda eventualmente lo favorable para la defensa. ¿Quién pidió firmar? ¿Quién habló del contrato? ¿Quién dijo qué se habló exactamente? Pero sí recuerda perfectamente que no hubo secuestro. Eso sí lo recuerda, señora juez. Que no hubo amenazas y que no hubo exigencias. Niega secuestro, pero confirma los hechos periféricos del secuestro y reconoce reunión cerrada. Es que esto no se hizo en el parque, señora juez, al aire libre. No, esto se hizo en una reunión, en un sitio de dominio de los hoy imputados, en una oficina. Esto no estaba, señora juez, en un café, en el centro comercial La Arcadia, vamos para frente y nos comemos. No. Esto estaba en un sitio de dominio de los hoy imputados. Contrato para firmar. Golpe a Andrés.
incautación del celular, ilegítima, por supuesto. Quien incauta legítimamente es la policía judicial o de patrullaje. Borrado del video. Arma de fuego sobre el escritorio. Y la declaración versus lo que dice el 30 de junio del 2022, que esa es muy importante, muy reciente, señora juez, muy reciente, menos de un mes de distancia, dice lo siguiente. El 30 de junio de 2022, Jefferson afirmó bajo la gravedad de juramento que Velázquez apuntó el arma a Andrés y que les dijo por teléfono que ojalá si estuviera allí para partirle la cabeza y ocasionarle daño. 4 años después, el mismo testigo reconoce que existió arma, llamada, pero afirma que no sabe quién habló, que nunca hubo amenazas. Lo que cambió no son los hechos, cambió su versión sobre los hechos. Es decir, los hechos están incólumes. Cambió fue las consecuencias, que es distinto. Y adicionalmente también cambió que no, que Laura Moreno desapareció de la escena. Es decir, ahí ya no se acuerda de ninguna abogada, de ninguna Laura Moreno. Son probablemente las dos contradicciones, señora juez, más de modelo, más contundentes de esta comparación de 2022 versus 2024 de Jefferson. Y ya voy a empezar a terminar, me excusa, señora juez, pero es importante. Usted podrá ver unas coincidencias del caso del 2022 de mi representado versus lo que sucedió en el caso 2024, llámese Pirlo y su equipo. ¿Qué vamos a ver? Presencia de integrantes del círculo cercano de Steven Londoño, o sea, de Bless. 1, coincidencia, primera. 2, participación reiterada de Santiago Jaramillo. 3, participación de personal de seguridad o colaboradores. 4, reuniones en lugares controlados por el entorno de los investigados. 5, amenazas o intimidaciones. 6, exigencias dirigidas a obtener una conducta específica de la víctima. 7, temor posterior a denunciar. La relevancia probatoria no radica únicamente en que existan varias denuncias, sino en que diferentes víctimas describen la intervención de alguna de las mismas personas cumpliendo funciones semejantes dentro de episodios con características coincidentes. Y voy a ser muy claro, al inicio se pensaba eventualmente que mi representado se había inventado esto, pero esto tomó fuerza con este segundo evento. Que dijeron, no, este muchacho ya no está mintiendo, que tanta casualidad en el destino no hay, eso no está mintiendo, eso no se lo inventó. Dos casos iguales. Entonces, señora juez, eso por favor téngalo bastante en cuenta. Además de ello, yo le solicito que adicional a la restricción de la libertad de los imputados, usted también, señora juez, le otorgue una medida de protección a mi representado. Realmente yo le quiero poner de presente esta situación. Que mi representado no tiene escoltas, no tiene permiso para porte, no anda con arma, nada. No es un pelado, no es un joven que tiene estas cualidades. Está sumamente alterado, está sumamente confundido y adicionalmente asustado sobre todas y cada una de las últimas amenazas. Yo solamente le puse unas cuantas, señora juez, porque es que a toda hora llegan. Es más, mientras yo ya le había enviado los elementos, me confirman, ya se enviaron, me siguió mandando mis representados. Es decir, no cesan, no paran, no se limitan, no se cercenan las amenazas. Entonces, adicionalmente, señora juez, que en atención al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, se garantice la protección de su seguridad y de sus familiares. Y no solamente la de él, eventualmente también la de Jefferson. Y yo esto no me lo estoy inventando y no estoy haciendo abogado de oficio, por decirlo de alguna forma,
oficioso de Jefferson. Es que Jefferson puso de presente ayer un tema muy delicado y le dijo al investigador líder que le dio un informe. Venga, es que yo estoy muy asustado, yo creo que me van a hacer algo malo. Entonces, el núcleo esencial probatorio está en el señor Andrés Felipe Sánchez y está en el señor Jefferson. Entonces, ahí es un llamado también a que la judicatura tome determinaciones, por lo menos, señora juez, se le oficia a los CAI más cercanos de su lugar de residencia que pasen periódicamente o le den un policía que esté pendiente y que tenga línea directa con ellos por si hay alguna situación pues que sea de suma urgencia. Eso acredita, por supuesto, el peligro para la víctima. En atención también a los señalamientos de mi representado, que le da miedo pues salir porque no sabe quién lo va a contratar. Es más, en una le dicen también, él le manda la propuesta o el catálogo de servicios y le dicen, oigan a esto, tal cosa, usted le van a hacer tal. Entonces imagínese, señora jueza, hasta dónde ha llegado esto. También, el numeral quinto está muy claro, el 310. Acá no se tienen que dar todos, pero acá se dan todos. Pero este sí es para los cuatro, porque la continuación en la actividad delictiva y la probable vinculación son particularmente para Steven y para Santiago, porque para los abogados, llámese Laura y, y Julián, pues uno diría, venga, pues no, no hay pues elementos siendo coherente y no siendo peligrosista para poner de presente que hay el numeral primero con ellos. Pero si el numeral quinto, si el numeral quinto, porque dice cuando se utilicen armas de fuego, dispositivos menos letales o demás. Y esto se utilizó. Es que la del quinto, cuando hay una coautoría y una distribución de funciones o de roles. Y ellos, aunque tuviesen, entre comillas, un papel jurídico, entre comillas, por supuesto, porque desbordaron lo jurídico, pues ellos se hicieron acreedores también de la situación al no poner un pare en atención a esa posición de garante y a ese mayor reproche que tienen al ser conocedores de las leyes colombianas. Obstrucción a la justicia, ese fue el que no dijo la fiscalía, pero yo lo adiciono. ¿Y por qué? Señora juez, el argumento es claro y sólido. ¿Sabe por qué van a obstruir la justicia y por qué puede existir una obstrucción a la justicia? Pues simplemente verifíquese, señora juez, la evidencia borrada del celular. Eso es un motivo razonablemente fundado para inferir de forma clara, concreta, sin especulaciones, sin conjeturas, que puede existir una obstrucción evidente a la justicia. Pues, señora juez, si mi representado quería sacar una prueba o quería tener un elemento de convicción, pues imagínese, señora juez, el elemento que acreditaría esto de forma clara, contundente, porque pues no le vamos a pedir lo imposible. Las cámaras estaban en la disquera, no era la disquera de mi representado, es más, él no tiene disquera en el momento, pero tendrá en su momento producto del trabajo también. Él iba a grabar, pero le borraron la evidencia. Entonces la pregunta es, ¿hay motivos fundados en atención a ese artículo 312 del Código de Procedimiento Penal que permita inferir razonablemente, señora juez, que, perdón, del 309, me estaba confundiendo, 312 es el no comparecencia, 309 me excusa, que se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Ya los destruyó. Es decir, ya los eliminó. Para no darle un sentido exegético a la palabra destrucción. Ya los eliminó. Y adicional a ello, o considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente. Yo no sé, señora juez, pero quedan muchas dudas respecto a esa citación del día de ayer que Jefferson puso de presente. Jefferson puso de presente.
y también se le correrá traslado, señora juez, de esos elementos. Acá usted eventualmente le dirá, no, es que el peligro para la comunidad está devolido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, es un fin legítimo. Bueno, si no es el peligro para la comunidad, si usted acoge esa tesis que en el sistema penal colombiano no lo es, porque es que el 310 no ha sido declarado inexequible, pues verifíquese el peligro para la víctima, la obstrucción a la justicia y el riesgo de no comparecencia. Y el riesgo de no comparecencia, pues la delegada de la Fiscalía fue muy clara. Es que tienen la capacidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta, que es sumamente grave, para no repetir, pues verifíquese primero el comportamiento. Entonces, si vamos a hablar de comportamiento, señora juez, solamente para que usted tenga en consideración cuál ha sido el comportamiento. Y para no pasarme por alto en la obstrucción a la justicia, las últimas es no denuncie. El contrato que decía no puede denunciar. Eso es una obstrucción latente a la justicia. Pero frente a la no comparecencia, dice que para decidir la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y la modalidad de la conducta y la pena imponible. Eso estaba muy claro, la pena es sumamente grave. Pero además, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad. Usted ayer, señora juez, en la formulación de imputación dio una directriz o una orden de que los imputados se mostraran en audiencia y todos, a excepción de la señora Laura Moreno, solamente mostró el hombro. Y eso quedó en el registro de audio, yo no me lo estoy inventando. Es decir, no le hizo ni caso a usted, señora juez. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y frente a los otros también, el poder adquisitivo, lo que hay en estos momentos, las giras y demás, ¿quién nos dice que van a volver? Que se quedan por allá en un país asilado, qué sé yo, no vuelven. Una situación de esas, ¿qué conlleva? A desprestigiar la administración de justicia. Además, y para concretar, señora juez, solamente imagínese, no es porque sea un juicio paralelo, pero o un proceso paralelo, pero el boom mediático donde usted no imponga una medida de aseguramiento, unas personas que tienen unos delitos tan graves y hay una pluralidad en la continuación de la actividad delictiva, semejanzas, estando en el exterior representando a los colombianos, el que dirán de la Administración de Justicia de Colombia. Eso téngalo en consideración, señora juez. Tome la decisión que corresponde, y no es otra a imponer medidas de aseguramiento de carácter intramural. El test de insuficiencia no lo va a reiterar. La delegada de la Fiscalía fue muy clara, cumplió con la carga consagrada en el artículo 307, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal para demostrar que las no privativas resultan insuficientes. Y es tanto que resultan insuficientes, señora juez, porque imagínese un mecanismo de vigilancia electrónica. ¿Qué lleva un mecanismo de vigilancia electrónica, señora juez? Si, por ejemplo, para el señor Steven Londoño solo era hablar desde un teléfono. ¿Qué lleva un mecanismo de vigilancia electrónica si tienen el poder de tener personas adicionalmente que hagan lo que ellos eventualmente no pueden hacer? ¿Qué nos sirve, señora juez, que estas personas no salgan del país si en nuestro mismo país está realizando unas situaciones presuntamente como estas tan delicadas? ¿Qué nos sirve que usted les dé unas reglas de conducta y que se comporten bien? ¿O qué nos sirve de que manden un correo electrónico al centro de servicios cada 15 días diciendo que están presentes o vayan al piso 3 de la Alpujarra y marquen tarjeta, por decirlo de alguna forma? ¿Qué nos sirve, señora juez, de que salgan de las 6 de la tarde a 6 de la mañana si esto sucedió de 3 de la tarde a 6 de la tarde? ¿Qué nos sirve, señora juez, que no se comuniquen con determinadas personas o que no asistan a determinados lugares? Si lo pueden hacer en cualquier lugar es el dominio, porque tienen el poder para estar en cualquier lugar y tener todo a sus manos. Eso no es viable, señora juez. Acá la medida es clara: privativa de la libertad, artículo 307, literal A, numeral primero, en centro carcelario. Muchas gracias. Estamos preparados para jugarnos el segundo tiempo de la elección presidencial. Vamos a triunfar el 21 de junio. Me la juego por la vida. El próximo 21 de junio, los colombianos votaremos en segunda vuelta para elegir el próximo presidente de la República. Entre los candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. ¡Bienvenidos a la manada del Tigre! Me la juego
por un futuro digno para Colombia. En la alianza entre LaRazón.co y Focus Noticias analizaremos minuto a minuto el resultado de las elecciones presidenciales con politólogos, expertos y periodistas a nivel nacional. Soy Gabriela Alonso de Política para Apolíticos y estaré en Focus Noticias explicando de manera sencilla, imparcial y desde la visión de los jóvenes lo que se viene para Colombia en estos próximos 4 años. Soy Luis Fernando Rosas, politólogo. Analizaremos detalladamente el escrutinio y las estadísticas de estas elecciones para Colombia con imparcialidad y objetividad. Siga la transmisión en directo aquí en Focus Noticias desde las 7 de la mañana con todos los detalles de la jornada electoral. Síguenos a través de www.focusnoticias.co y todas nuestras plataformas digitales. Focus Noticias, gracias por elegirnos. Focus Noticias, el canal de las audiencias y de las elecciones.